Práctica 8. Inducción electromagnética. Objeto de la práctica. En esta práctica se analizará la fuerza electromotriz inducida en una bobina, de acuerdo con la ley de Faraday, cuando se introduce en otra bobina alimentada por una corriente alterna, que establece en su interior un campo magnético también alterno. Fundamento teórico. Una consecuencia de la ley de Faraday es la regla del flujo, que establece que la fuerza electromotriz que se induce en una espira es igual a la tasa temporal de disminución del flujo magnético que la atraviesa. En el interior de una bobina, el campo es uniforme y proporcional a la densidad de bobinado y a la intensidad que la recorre. En nuestro caso, la intensidad y por tanto también el campo variarán sinusoidalmente con el tiempo. Por otra parte, la fuerza electromotriz que se genera en otra bobina inducida es la suma de las generadas en sus n espiras. La frecuencia angular es proporcional a la frecuencia natural, F. La intensidad que alimenta la bobina de campo puede medirse indirectamente como proporcional a la caída de potencial en una resistencia insertada en el circuito de alimentación. Finalmente, la fuerza electromotriz inducida se mide como la diferencia de potencial a los extremos de la bobina introducida. Las dos tensiones V1 y V2 son proporcionales, y la constante de proporcionalidad depende de distintos factores geométricos. Verificaremos estas dos características. Descripción del montaje experimental y el instrumental. El montaje consta de una bobina que establece en su interior un campo magnético y otra bobina más pequeña que puede introducirse en la primera. La bobina grande, o bobina de campo, es alimentada por una corriente que establece un generador de funciones, en serie con ella y con una resistencia de choque. La bobina pequeña se inserta en la de campo, en su zona central, donde el campo es uniforme. Cerca de los extremos no lo es. La bobina insertada tiene dos terminales que se conectarán a una de las dos entradas de un osciloscopio. Monitorizaremos en el mismo osciloscopio la caída de tensión a los extremos de la resistencia de choque, que es proporcional a la intensidad que alimenta la bobina de campo. Debemos tomar la precaución de establecer una tierra común para el circuito de alimentación y para la sonda del osciloscopio. Ahora encendemos el generador de funciones y el osciloscopio. Pulsando Output en el generador de funciones enviamos la señal al osciloscopio. Realización de la práctica. Medidas en el laboratorio. Dependencia con la frecuencia. Conéctese la bobina de 41 mm de diámetro y 300 vueltas al canal 2 del osciloscopio. Introdúzcase la bobina en la región central de la bobina de campo. Con el generador de funciones estableceremos una señal sinusoidal de frecuencia 2 kHz y amplitud que luego ajustaremos. Consúltese el boletín para familiarizarse con los distintos mandos y utilidades del osciloscopio. Las dos señales deben quedar dentro de la pantalla con trazo nítido y estable y con los valores de las dos amplitudes pico a pico mostrados en la pantalla. Ajústese en el generador la amplitud de la corriente que circula por la bobina de campo, de forma que la amplitud pico a pico de la señal del canal 1 del osciloscopio sea 8 voltios o un valor muy cercano. Mídase la amplitud pico a pico de la señal del canal 2, que se denotará por V2. Anótese en la ficha los valores de la tensión de ambos canales. Póngase una frecuencia de 3 kHz. Asegúrese que el valor de V1 es el mismo. Si no es así, modifique la amplitud del generador y mídase V2 en el canal. Repítase el paso anterior aumentando la frecuencia en 1 kHz hasta alcanzar 12 kHz. Dependencia con los parámetros geométricos. Selecciónese una señal sinusoidal de 10 kHz. Ajústese su amplitud de forma que la amplitud pico a pico de la señal del canal 1 sea 4 voltios.
Repítanse estas medidas sustituyendo la bobina de 41 mm y 300 vueltas por una de 41 mm y 100 vueltas, y finalmente por una de 33 mm y 300 vueltas. Análisis de los datos. Complete la ficha de laboratorio siguiendo las instrucciones del boletín de la práctica y no olvide responder a las cuestiones que aparecen en el boletín.